Antes de comenzar con esto, pues bueno, hoy vamos a ver muertes bueno, 5 personajes que murieron y que nadie les importó de Naruto. Acá es Naruto Shippuden, así que pues vamos a checar a ver qué tal, ¿no? En Y último los video shonen de también. batalla, se espera que personajes fallezcan en algún punto de la historia en vista de las peleas que existen. Cuando se trata de personajes sin nombre ni rostro, es incluso más fácil que su expectativa de vida se acorte drásticamente. Por ende, cuando un personaje real muere, se espera que su deceso posea cierto impacto en la obra, y es por esto anterior que mangas como Naruto no se toman las muertes de personajes a la ligera, y en la mayoría casos, estos personajes que murieron tuvieron cierto impacto en la historia, aunque solo haya sido poco. Pero ese no siempre fue el caso, porque existen personajes dentro del mundo de Naruto que nadie nunca se enteró de sus muertes, o sí se dieron cuenta, pero no hicieron nada al respecto. Y de eso tratará este video, de aquellos personajes que fallecieron en algún punto de la historia y nadie se enteró, o la muerte de estos personajes no tuvo ninguna clase de impacto en la trama. Pero hay un par de reglas. Primero, solo hablaré sobre personajes que estaban vivos para antes de Ok, que empezara la historia en el manga. Y así no va. hablar de alguien como Sako. Y tampoco se mencionarán personajes que solo fueron nombrados una vez y luego se dijo que estaban muertos. Ok, Ejemplos, los espadachines de la neblina o muchos Jinchuriki, porque muchos de estos casi personajes no todos. tienen siquiera una aparición formal en el manga. Lo vemos por primera vez hasta que ya son Edo Tensei. No, los personajes de este top tuvieron varias apariciones en el manga e interactuaron con algunos de los personajes, pero luego murieron y todos hicieron como que ni los conocían. Pues bien, comencemos. Número 5, Mabui. Tuve que googlear su nombre porque no tenía idea cuál era, solo recordaba su rostro. ¿A poco se murió? No recuerdo que haya muerto. Pero bueno, ella era uno Kunoichi de la aldea de la nube y estoy seguro de que más de alguno ni se recordaba de la existencia de esta baby y No, la verdad menos es que no. sabían que estaba muerta. Pero sí, Este ella es murió. lo que acabo de preguntar. Antes de fallecer, sin embargo, ella era la asistente del Raikage y me Ujú. parece que ella asiste también en varias cosas a la Alianza Shinobi durante los eventos de la Cuarta Guerra Ninja. El momento de su muerte fue cuando el 10 Colas lanzó un ataque al cuartel general de la Alianza y básicamente eliminó a todos en el lugar. El ¿En problema serio? aquí es que la muerte de Mabui fue completamente opacada por la de Shikaku, personajes que también murieron en el mismo lugar, más ellos sí fueron recordados por todo el mundo, mientras que de la pobre Mabui Bueno, creo que ni el mismísimo Raikage se enteró de su muerte. La verdad, no entiendo cómo ella muere, pero el inútil de Ao sobrevive para seguir apareciendo en Boruto. Increíble. ¿quién Y era? bueno, al final ¿Quién Mabui era? muere, nadie se entera, nada cambia y nadie la recuerda. Hola a todos, ¿cómo están? Pequeño corte comercial. Suscríbanse, denle like y toquen la campanita para que les hagan las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, continúen con el video. Número 4, Saku y King. Estos dos eran los ex compañeros de equipo de Dosu Ah, durante sí, los eso sí, eventos de literalmente a nadie les importó. los exámenes Chunin. Tuvieron un leve encuentro contra Rock Lee, Sakura, el equipo 10 y Sasuke en el Bosque de la Muerte, y luego ambos pelearon en la etapa preliminar de los exámenes Chunin, ambos siendo derrotados. Saku perdió contra Shino, mientras que King fue derrotada por Shikamaru. Sin embargo, hasta donde sabíamos, estos tipos habían sobrevivido sus encuentros, porque Saku sufrió gran daño en sus brazos y luego fue Ajá. noqueado por su oponente, mientras que King se dio un duro golpe en la cabeza y cayó inconsciente. Después Sí. de esas peleas, no volvimos a saber de ninguno de estos dos tipos hasta que comenzó la invasión a Konoha, mientras Hiruzen y Orochimaru se enfrentaban entre sí. Pero yo no recuerdo qué les pasó realmente. Se nos explica que el Edo Tensei necesita un sacrificio que servirá como recipiente para el alma que se desea revivir. En vista de que Orochimaru invocó a dos antiguos Hokages, pues se necesitó a dos sacrificios, y en este caso fueron estos dos jóvenes ninja que, una vez Hiruzen vence a sus antiguos mentores, de manera muy siniestra se revela que ambos murieron, probablemente asesinados por el propio Sani, para realizar este jutsu prohibido. La cuestión es que, si recordamos el flashback de Saku, al cual creo que es relleno, nos muestra que este tipo Creo no que sí. tenía a nadie, solo a Orochimaru, quien lo traiciona después. King probablemente Mm. era igual, y Dosu había mencionado que ellos ni siquiera eran Yo la amigos. verdad no me acuerdo mucho de su pasado o algo así. Lo que más recuerdo fue literalmente sus peleas y ya. O sea, estos dos murieron vilmente traicionados por su maestro, solos y olvidados por completo. Por cierto, Ah, no sí es pongo a Dosu aquí porque cierto. su Que cuando el otro se... Lo de la parca, ¿no? Y se supone que quita los poderes, se ven sus cuerpos, sí es Su cierto. muerte tuvo un leve impacto y Shikamaru se enfrentó a Temari antes de tiempo, pero ese es el único motivo.
Número 3, Hayate Gecko. Pues todos conocemos quién era este Nah. individuo. Era el coordinador Todos sabemos quién era Hayate Geto y cómo murió, así que nah. tosijoso de la Este sí no Academia de merece estar aquí. exámenes Chunin. De este individuo no se sabía mucho, ni siquiera se sabía por qué tosía tanto. De lo único que tal vez se sabe es que creo que alguna vez fue Ambu y esta tipa tenía cierto interés en él. Y bueno, Hayate, en la misma noche que Gara asesinó a Dosu, escucha una conversación entre Baki y Kabuto sobre los planes que tenía en las aldeas del sonido y la arena de atacar Konoha. Pero resulta que ambos ninjas estaban al tanto de la presencia de Hayate y el ninja de la hoja intenta escapar, pero es interceptado por Baki, quien consigue derrotarlo con un solo ataque. Y es hasta en la mañana siguiente Ok, ¿qué era lo que sonó? que unos Ambu, No sé, yo estaba escuchando como pequeños golpecitos. entre ellos Yugao, que encuentran el cuerpo de Hayate. Entonces, la cuestión aquí es que este tipo fue asesinado antes de las finales de los exámenes Chunin, pero parece que Sí. los Ambu que lo encontraron nunca le informaron a nadie, porque su deceso no es mencionado nunca más. El tipo es reemplazado por alguien en mejor estado de salud, quien tampoco menciona nada al respecto, y ninguno de los finalistas siquiera hace la observación que Hayate ya no está. Hiruzen, Ibiki, Anko, Kakashi, nadie dice nada, parece que todo este asunto solo fue barrido bajo la alfombra, y después este tipo Tampoco tan solo así. fue de los Edo Tensei traídos por Kabuto. El problema es que esto solo es relleno. En el manga el tipo muere y es olvidado por completo. Y como dije alguna vez, su muerte quedó completamente impune porque Konoha le perdonó todo a Tsunagaku. Triste. Número 2, Danzo Shimura. Este es un aspecto de este personaje que olvidó por completo mencionar en su video de Kishimoto contra Danzo, porque una vez este tipo muere, nadie lo recuerda a pesar de que él era el Hokage interino en su momento y fue eliminado por Sasuke, quien en ese Nah, entonces bro, nah, tampoco yo creo que este debería estar acá. se creía que todavía trabajaba para Katsuki. Por tanto, que su muerte haya sido ampliamente ignorada me parece una tontería. No solo eso, sino que siento que su muerte fue completamente desaprovechada. Parece que Kishimoto olvidó que solo la audiencia sabía sobre las cosas que este tipo había hecho, mientras que para los personajes de Naruto, Danzo solo era un tipo misterioso y nada más. Pero Sí, una vez literal. muere, todos actúan como si nada hubiese pasado y una vez Tsunade despierta del coma, todo vuelve a la normalidad. Danzo no tuvo velorio, nadie de Ambu Raíz dijo nada, ni siquiera Sai, quien fue criado y entrenado por Danzo, Yamato, quien también Pero Dai no le guardaba cariño prácticamente. Incluso él decía que, bueno, cuando mostró su lengua, pues no era de que mostrara cariño por, bueno, como tal para Danzo. Raíz nunca dijo nada, literal es como Cosa si su recuerdo. muerte no le hubiese importado a nadie. Obito pudo aprovechar la muerte de este tipo para sembrar más caos en Konoha, al hacer pública su muerte y advertir a todos que ese sería su mismo destino si no le entregaban a los Jinchuriki, o algo así. Pero todos actuaron como si la muerte de este individuo fue algo bueno, como si todos querían deshacerse de él. La verdad es que me parece hasta casi injusto que uno de los personajes con mayor influencia en el mundo ninja y responsable de muchos de los eventos más importantes del mismo simplemente haya sido olvidado una vez falleció. Su legado quedó en el olvido como si el propio autor quería desquitarse con él por lo sucedido con los Uchiha, olvidando que solo la audiencia sabía la verdad, más los personajes del manga no. Y número 1, Conan. Creo que esto no es sorpresa para nadie. Bueno, con lo del otro de... Bueno, no fue el nombre. Nah, la verdad, yo creo que estos dos... Bueno, y también es que Conan... estos no son personajes que murieron, a nadie les importó. Yo creo que lo de Conan, yo creo que a muchos les importó y más la forma en que murió. Lo otro que era Danzo, yo creo que muchos, a pesar de lo que hizo y que no hizo tantas cosas relevantes, yo creo que muchos tienen en cuenta quién es Danzo y cómo murió. Entonces sí llega a importar, igual que el otro güey que siempre tosía, yo creo que por lo menos se reconoce. Nosotros pues sí, estoy totalmente de acuerdo, pero en estos la verdad es que no. Conan es probablemente uno de los personajes más maltratados por el autor. Y desde luego, no es de extrañarse que ella ocupe Le mereció ganar a Obito. el primer puesto de este top, sabiendo que su muerte fue la más insignificante de todas. Lo único que esta pelea demostró es lo rotas y tontas que son las habilidades del Sharingan.
La Kunoichi en este enfrentamiento estaba tratando de sostener los ideales de Naruto, por lo que ella estaba dispuesta a enfrentarse a Tobi y evitar que éste obtenga el Rinnegan. El problema, como saben, es que ella no solo no logró lo que se propuso, sino que también falló en cada aspecto posible. Para empezar, ella no destruyó el Rinnegan, solo lo escondió. Tampoco tenía un plan B en caso que algo le sucediera. Además, que no consiguió retrasar los planes de Obito en lo más mínimo, porque al final el Uchiha consiguió ambos ojos. Y, para hacer todo más insultante, Konan muere sola y completamente olvidada y sin lograr absolutamente nada. Nadie nunca vuelve a mencionar el nombre de Konan en el manga. Naruto ni siquiera se entera de su muerte. Nagato no pregunta por ella y tampoco sabe sobre su fallecimiento. Kabuto ni se inmutó en revivirla y ni siquiera en los rellenos aparece. Es casi como si su existencia hubiese sido borrada después de morir. Sin mencionar que, gracias a su muerte, Amegakure no obtiene un cierre apropiado, porque tampoco se vuelve a saber nada sobre esa aldea. Se supone que ayudan a la Alianza Shinobi, pero realmente no lo recuerdo. Konan merecía algo mejor, y si debía morir, definitivamente merecía una muerte más digna a la que... La verdad es que yo creo que Conan sí es un personaje bastante desaprovechado porque yo creo que tenía para dar más, como acá dice. Incluso si tú ves lo de Obito, pues prácticamente tenía que ganar. Pero bueno, guionazo, pues realmente hizo que perdiera. Pero sí, yo creo que. Imagínense a Conan ayudando a Naruto, siendo como su mentora, ¿no? Dando ciertas ideas sobre lo que quería hacer este Pain. No sé, algo ahí estaría interesante. que recibió. Simplemente tirada en el mar, sola y olvidada. Miren, como dije al inicio, tuve que hacer unas cuantas excepciones, porque lo contrario era llenar este top de Jinchuriki y espadachines de la neblina y uno que otro botado por ahí, porque personajes que tuvieron muertes insignificantes hay muchos más. Pero considero que estos 5 son algunos de los que se llevaron la peor parte. Pero en fin, ¿qué te pareció este video? ¿Estás de acuerdo con el top? ¿O crees que las muertes de estos personajes sí tuvieron un impacto en la historia de este manga? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, por favor, A regálame un ver, like, comparte. la de Hayate, no. La de Danzo, yo creo que sí. Y la de Koran también. Así que, pues, esos dos, yo creo que, para mi punto de vista, sí tuvieron que ver con la historia, ¿no? Porque, pues, son importantes ah, para ver como tal el nivel que tenía Obito para lo de Conan. Aunque realmente eso se fue muy de las manos. Lo de Danzo, lo mismo, para ver hasta el nivel que llegó Naruto. Literalmente los dos sirvieron para eso. Pero al final de cuentas, pues sí es circunstancial para la historia, ¿no? Tiempo después sí, tal vez ya no se llegue a ver, pero pues aún así, en el tiempo que estuvieron vivos, pues lograron, más que lograr, pues cumplir su objetivo